buenas tardes. Damos por iniciado este lanzamiento, presentación, catapultaje de un libro que hace tiempo debió haber salido y finalmente llegó de Marte, el Informe 5002 de don Armando Barceló, en el cual encontrarán varias cosas, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar brevemente de la editorial. Editorial Segismundo es una editorial fundada en 2012. Nosotros publicamos autores chilenos, cuento, novela, poesía, formato papel, formato print on demand en todas las plataformas mundiales y formato de ebook, con unos ebook hechos de lujo, con letra capitular y todo el formato como Dios manda. Así, nos dimos cuanto bonanismo en CSS, pero quedó perfecto. Y además estamos sacando audiolibros en nuestras colecciones de poesía y algunos de los cuentos. Entonces, para nosotros el libro es un objeto multimodal, multimedial, que estamos publicando desde Chile, autores de contenidos locales, mercado mundial. Chile es un país chico, poca gente lee, la mayor parte de la gente que lee en castellano está fuera del mundo. Sobre esas buenas palabras los dejo con don Armando, quien nos va a contar de su libro y va a ser entrevistado acá acuciosamente. Y me desaparezco después del comercial. Gracias. Muchas gracias por venir. Ya, agradezco enormemente que estén, sobre todo por Luis, que hace acá usted en Inglaterra. Esto es una buena sorpresa, de hecho, gracias por venir. Estoy feliz, por fin salió el libro. Ya, se demoró un poquitito, se supone que esto ya está más o menos por ahí por junio, julio. Culpa del mal libro editor. Sí. Salió, acá está. Este es un libro que es una recopilación de varios textos míos desde el 94 que empecé a escribir, digamos, traté de escribir, hasta el 2014. Es una voz mía que quizá ya no está tan presente, pero igual son las bases de mi escritura de ahora. Ya es lo que yo estoy haciendo, visto un poco de esto, pero la fantasía y lo que quiero demostrar con esta escritura sigue en pie. Y yo creo que era hora de tomar estos textos y, ¿cómo se llama?, y colocarlos como corresponde en un solo volumen. Eso. Estoy con mi amigo acá, Sergio, que me acompañó desde los comienzos de mi incursión en el mundo de la ciencia ficción dentro del fandom. Aquel fandom. Aquel viejo fandom, sí. ¿Cómo estáis? Feliz también, muy feliz, muy agradecido de esta invitación y de poder finalmente haber cumplido, porque no pude con el libro anterior, El triturador de cabezas. ¿Así se llama, no? Sí. Es que esos títulos tuyos a veces son muy concisos, como el Informe 5002 o es Huesos de pollo bicéfalo. Entonces, eso, bueno, esa espero que podamos hablar de esa versatilidad tuya tan característica. Y como hace poco escribí el prólogo de ese libro, aproveché de hacerte algunas preguntas. Hicimos un poco de arqueología con respecto a ese fandom del que tú hablaste nuevamente. Hace poco llegó a mis oídos, o a mis ojos más bien, que se me había atribuido un término. Parece que es un término un tanto oscuro. Bueno, el tío Flores, que como es un viejo crack, lo conoce, pero es la fantasciencia, que también a nuestro amigo Luis Saavedra le gusta ese término. A Carlos Reyes, que también prologó aquí, también le gusta mucho lo de fantasciencia. Y lo había mencionado Michel Dev en una entrevista que le hicieron a él, y la persona que lo entrevistó, no recuerdo su nombre en este momento, pensó que yo me lo había inventado, ese término de fantasciencia, muy lejos de la realidad. Yo nunca me lo quise atribuir, pero es algo que yo siempre lo uso, me gusta, porque encuentro que por un lado le resta algo de seriedad a esto de la ciencia ficción, que algunos lo ven como, incluso le llaman la literatura prospectiva, o le buscan otros nombres, y lo despojan de esa cosa lúdica, de eso que yo sé que
cuando nosotros nos conocimos hablábamos, por ejemplo, de esas series que veíamos cuando niños, Tierra de Gigantes, donde los gigantes no se comían a nadie. Ahora se está con Titan, ¿verdad? Esa cosa. Pero era una época como más inocente de Star Trek, de Viaje al fondo del mar. Qué buena serie. Donde siempre era como Star Trek, pero en vez de la nave espacial era un submarino. Pero también seguían para allá, movían la cámara, nos ataca un pulpo. ¡Oh! Para. Todo eso toda esa cosa lúdica que tenía entonces yo creo que la fantasciencia alude a eso lúdico, a la ciencia ficción del marciano, del robot gigante, del científico loco, del pirata espacial, esos arquetipos que, bueno, también la ciencia ficción dura tiene sus lectores, tiene su público, tiene sus grandes exponentes como Greg Egan, como Gregory Benford, pero yo voy más por la fantasciencia, por Edgar Rice Burroughs, por Star Wars, por los hechiceros en el espacio. Por la Úrsula también, hace fantasciencia. Úrsula K. Le Guin, de la cual hemos hablado también muchas veces. Incluso escribiste un artículo, no fue Wagers. Porque ya llevamos tanto tiempo en esto que se empiezan a 2005. 2005. Entonces eso es lo que te quería enrostrar a ti, porque a raíz de lo de la fantasciencia, que me habían atribuido erróneamente, ¿cómo se dice esa palabra? Erróneamente. ¿Viste? ¿Cómo voy a ser yo capaz de inventar fantasciencia si no puedo pronunciar esa palabra? Entonces ahí yo me he forzado a decir, no, esto viene es un concepto que acuñó un italiano. Fantascienza. Exacto. Y ahí, bueno, lo había dicho Michel Dev en esta entrevista y lo había mencionado, dijo, como le gusta decir, amiga, a la fantasciencia. Y después, ya que estaba viendo eso, dije, bueno, veamos otras entrevistas que hay acá, porque estaba nuestro amigo Carlos Páez también. Y ahí me enteré que tú pertenecías a una nueva generación. Y yo dije, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que Armando? Entonces, Carlos, que Carlos es un joven escritor como Hugo Riquelme, como mi amigo Michael, dice, como que me dio a entender como que había un antes y un después en esto de la ciencia ficción chilena, y ese hito, ese punto de inflexión, como le gusta decir a los periodistas, fue una presentación triple, o un ménage à trois, ¿no? que se involucró, al parecer, a Carlos Páez, Michel Dev y tú. Yes. Así es. Así es. Y así fue como te desgeneraste. Te cambiaste de generación. Una vez más. Y entonces ahí yo supe que había una nueva corriente, una nueva ciencia ficción chilena que venía con toda esta fuerza, este ímpetu joven. Y Armando estaba ahí. Entonces, claro, entonces yo dije, bueno, ya no hay nada más que hacer. Armando pasó a otro, evolucionaste ya como los Pokémon, ¿no? Cambiaste ahora, eres otro, Armando Bulbasaur, una cosa. Entonces yo dije, bueno, ya lo perdimos, Armando, lo perdió la vieja fantasciencia, la vieja escuela. Nuestro Pope, nuestro Papa se había exiliado a Inglaterra, lo habíamos perdido también, pero resulta que aquí estamos nuevamente, la vieja escuela, y ahora tú eres un representante de la vieja escuela y la nueva escuela. Wow. Porque ahora yo soy citado como la vieja escuela, jóvenes como Michel Dev, jóvenes que no superan los 40 años. 51. ¿Ves? Eres mayor que yo, pero sin embargo estás dentro de la nueva generación. Y nosotros somos la vieja escuela, tío Flores. ¿No? Ah, tú también eres. Estoy solo en esto, ya lo admito. Perdóname. Yo soy la vieja escuela. Yo soy vieja escuela de los 14 años. Sí. Es verdad, de los 14 años, chicos. Eras un viejo chico. Ahí está. Entonces, bueno. No tenía idea que está en la nueva movimiento. Bueno, ahora te enteraste. Yo también me enteré. Me acabo de enterar. Me enteré por la prensa. Ni siquiera por la prensa. Te lo estoy comunicando ahora. Pero eso habla de lo que, a lo que yo me refería en ese prólogo. A tu capacidad, a la capacidad que siempre tuviste y a esa resiliencia que hay, una palabra, esa palabra sí la pude decir, no dije la otra, la resiliencia. Cuando nos conocimos, tú todavía no habías publicado nada y llegaste a este fandom que todos nos preguntábamos, ¿de dónde apareciste tú? ¿Quién es este gallo? ¿Verdad? Claro, porque ya todos, varios de los que estamos acá ya nos conocíamos,
de esa vieja escuela o ese fandom. Y de pronto aparece, yo lo contaba en el prólogo, te conocimos en la casa de Baradí. De Jorge. De Jorge Baradí te conocimos cuando ese era nuestro punto de encuentro del fandom, de Tau Zero. Y ahí estabas tú, y llegaste incluso antes de la hora de la reunión. Y ahí estaba, y dijimos, John Malkovich. Lo primero que dijimos, John Malkovich. Estabas con un jockey rojo, me acuerdo perfectamente. Y en ese tiempo yo vivía cerca de tu trabajo y nos veíamos todo el tiempo. Donde pasamos el Luis de Ojeda. Sí, por ahí por Tobalaba, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y tuvimos largas conversaciones sobre el Borros. Y el Warhol y todos esos conceptos y tus cómics y era el 2005. El 2005 todavía no teníamos, creo que ninguno de los dos tenía nada publicado todavía. Nada. Tú ahí salió en una La antología en Visiones 2005. En Visiones 2005. Pero publicábamos en Tau Zero, ahí publicamos tus primeros cuentos. Estuve en tu casa y vi ese baúl lleno de material. El baúl naranjo. El baúl naranjo, lleno de material. Ese baúl se desarmó, pero quedaron los escritos en varias carpetas. Y fui testigo y yo ahí me preguntaba cuándo iba a salir todo ese material, cuándo todo ese material iba a ver la luz, y lo ha estado haciendo de forma constante ahora. Bueno, de hecho acá hay mucho de ahí. Y hay algunos de los cuentos que están acá los publicamos en Tau Zero, en Alucinaciones TXT también. Y como te decía, no es que me asombre, pero es muy grato poder ver cómo has podido no defraudarte, digamos, en esto, porque es muy fácil sentirse vencido, derrotado, sobre todo cuando uno escribe algo muy de nicho. Porque tú no has renunciado nunca a la fantasciencia, ¿verdad? Si bien, además eres poeta, entonces también, y tu poesía también tiene un tinte de fantasciencia, o por lo menos la que yo recuerdo de Huesos de Pollo Bicéfalo. Más que fantasía, existencial. Digamos que lo existencial siempre está en lo que yo escribo, sí, completamente. En la raíz de todo lo que tú escribes, ya sea el humor absurdo, ya sea cosas más trágicas, pero conversemos, por ejemplo, de esa versatilidad que te permite estar en dos generaciones, en que un escritor como Carlos Páez te considere su par, y un escritor viejo y anticuado como yo también te considere su par. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo pretendo siempre hacer es no caerme atrás. ¿Ya? Yo desde chico siempre fui luchador, ¿ya? No voy por vencido. También siempre fui muy lector de niño, o sea, leí cómics, libros, y empecé a darme cuenta, después que empecé a escribir, de que no era tan malo. Entonces uno empieza a compararse, dice, ok, sí, este tipo está así, pero igual. Entonces uno se sabe, ya uno empieza a... Y si alguien no te pesca o te ningunean, por así decirlo, tú sabes en tu interno que realmente no es así. Y uno tiene que ir constantemente aprendiendo. O sea, yo hago talleres, ¿ya? Y a mí me sirve mucho hacer talleres. ¿Por qué? Porque al hacer talleres hay una retroalimentación constante, ¿ya? Yo tengo que estar estudiando, leyendo diferentes cosas, para enseñarme. Pero esas mismas cosas que estoy leyendo para enseñar, me enseño yo mismo. Entonces estoy constantemente aprendiendo diferentes cosas, diferentes formas de narrar, diferentes formas de contar la historia, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, diferentes focalizaciones, etc. Entonces, claro, quizá en este libro hay textos que son de la antigua generación, que suenan, digamos, a la edad de oro de la ciencia ficción, pero era necesario que yo pasara por esa etapa. O sea, cuando tú tienes una formación escritural, tienes que empezar a escalar, empezar a aprender desde los comienzos, para ir avanzando. Tú no sacas nada con llegar y saltarte una escala y llegar arriba. Porque cuando estás arriba, después, ¿para dónde voy? Quieres bajar, te caes, porque no subiste la escala. Entonces hay que ir de a poco, hay que ir avanzando de a poco, ir pasando estas etapas escriturales, estas formas de narrar. El concepto de narrar es un concepto súper amplio, ¿ya? Tú puedes narrar una historia hasta en poesía, un poema. De hecho hay un libro hace poco de Mike Wilson, que es una novela hecha verso. Altazor también es una historia. ¿Ya? Entonces, y tiene ¿cómo se llama? Esa capacidad. Y la poesía en sí me ha ayudado también para focalizar ciertos sentimientos dentro de ciertos textos.
hay textos míos que son sumamente poéticos y otros que no. Y uno hace la diferencia. O sea, y ahí yo escribí un texto básicamente narrativo, 100% narrativo, sin imágenes, sin mucha imagen, que haya, no sé, cierta forma de decir las cosas. Pero este otro texto, no, este otro texto quiero que tenga un sabor, tenga un olor, tenga un taste diferente. Y quizá esa misma forma de escribir, de interpretar diferentes ideas con diferentes tipos de textos, me ha dado la suerte, no sé, de estar quizá en dos etapas, ya, en dos movimientos. En una primera etapa, ya que salen muchos textos de acá, la mayoría podría decir, y en esta segunda etapa en que está lo que estoy escribiendo, como quien dice ahora, ya dentro de mi narrativa. Y esto para mí es un cierre de etapa. O sea, yo ya no escribo así, pero yo a esto lo atesoro, porque es lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Eso, sin esto no estaría escribiendo lo que escribo. En ese sentido, y me parece bien pertinente preguntarlo, porque yo alguna vez, perdona Luis que te mencione, pero son conversaciones que hemos tenido entre varios de los que estamos acá, porque conformamos parte de... Algún día quizás alguien escriba sobre esta generación o sobre este movimiento. A mí me gusta... Espérate, ¿no? Bueno, no van a salir por lo menos algunas historias que tenemos más ocultas, pero... ¿viste? Ya me perdí totalmente. El tío Flores tiene esa capacidad de hacer que uno se pierda. Ya estaba pensando yo en otra cosa. Lo que había dicho Luis. Sí, ha dicho tantas cosas. ¿Qué habías dicho, Luis, al respecto? Ya me perdí. Eso mismo, ya sé. Estábamos hablando de... Eso me había pasado. Resulta que hay un desfase entre lo que uno escribe y el momento en que uno lo publica. Sí. Eso pasaba mucho anteriormente, sobre todo en el tiempo en que nosotros comenzamos en esto. Entonces yo le comenté a Luis que en algún momento me parecía que estaba escribiendo novelas de época, porque escribía algo y pasaban 7 años antes de que lograra publicarlo. Y en esos 7 años, ¿qué pasó en esos 7 años? En esos 7 años, por ejemplo, aparecieron los smartphones. Entonces, ¿qué hago? ¿Mantengo la novela en el año 2005 en que estaba ambientada o la actualizo para que ahora haya smartphones? Porque si lo lee alguien ahora y dice, bueno, ¿por qué este tipo no usó el Waze o no llamó un Uber cuando se quedó botado en la calle? Es que no existía esa tecnología. Entonces, claro, ¿qué haces tú? Como me dice, aquí hay una voz y hay un yo escritural, un autor, una voz autoral que corresponde a esa época. 5002, 2005, ¿verdad? Entonces, o tu maldito editor, o tú, ¿qué tanta mano le metieron a estos cuentos como para hacerlos contemporáneos o están tal cual fueron escritos en su origen? De hecho tuve la suerte de adelantarme mucho en ciertos elementos de ciencia ficción, por así decirlo, y no hay un desfase. Se trabajó básicamente en la narrativa, ya en el aspecto narrativo, ¿cómo se llama? En el equilibrio del texto como tal. Pero yo lo dejé tal como estaba. O sea, no hubo cosas que tú hubieses cambiado, o sea, hubo cosas que te hubiese gustado cambiar como con la visión del escritor que eres ahora. Sí. Pero que no hiciste para respetar al autor que fuiste en el 2005, sí, ¿verdad? Hice eso. Que es lo que se le reprocha, por ejemplo, a George Lucas. Deja de meter tanta edición, no queremos que los Ewoks pestañeen, no queremos que Vader diga no queremos tanta cuestión. Entonces, danos Star Wars como la vimos cuando teníamos 6 años, 10 años, 12 años, lo que sea. Pero el tipo empieza a meter tanta mano, y eso me ha pasado a mí también cuando digo, bueno, dejo esto como lo escribí hace 7 años atrás, ahora que lo puedo publicar, o lo tengo que volver a escribir, pero ya no es entonces la misma obra, porque yo tampoco soy el mismo autor, como dices tú, has hecho talleres, te has retroalimentado de lo que te han entregado tus alumnos, y ahí uno llega a esta situación. Entonces eso es súper importante, me parece tenerlo claro, porque también puede existir la posibilidad o la voluntad de querer reescribirlo para que se ajuste a lo que tú consideras que es ahora la verdad que no. Tu forma de escribir actual. No, estuve tentado, pero no. Había que dejarlo con la forma y el fondo que tenía en ese tiempo. Cosa que no perdiera el espíritu del texto. Porque si le meto más mano, pierde el espíritu. Se convierte en otro texto. Y no era prudente hacerlo. Entonces la idea es que siguiera como estaba y quedó bien.
son 20 años casi, son 20 años de texto, del 94 hasta el 2014. ¡Wow! Pasa rápido. Sí, sin lugar a dudas. Lo que estábamos hablando... Cuando queríamos escribir la historia de Burroughs. Bueno, teníamos grandes ambiciones en el 2005, que ahora veo que convertido en 5002. Y ¿cuál es tu visión desde ese 2005 hasta ahora? ¿Crees que, y lo hemos conversado antes, que finalmente existe algo así como la ciencia ficción chilena o existen solo autores que están por separado y que no conforman ningún movimiento como el que conformamos nosotros en su momento, que teníamos plena conciencia de hacerlo? Nosotros fue un movimiento ya que queríamos ser movimiento. Sí. Queríamos ser movimiento. Hoy en día existen varios autores separados que no quieren ser movimiento pero lo son igual. ¿Ya? Porque se escribe y hay una retroalimentación, ya hay una comunicación, digamos, transversal entre todos, sin que se den cuenta, pero están los textos que se van haciendo. Lo que sí a Chile le faltó, quizás por el asunto de la dictadura, digamos, mucho tiempo, fue un vacío, digamos, de muchos años en que no hubo esta escala que te digo yo. Ya como si existió en varios países que nos sometió, no se interrumpió una tradición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existió la edad de oro, años 40, 50, y fue progresando, llegó el New Age, después llegó esta cosa del cyberpunk, y empezó a avanzar y llegó a lo que es ahora. ¿No es cierto? Acá estuvo en la época de oro, pum, se acabó, pin, y después llegó Jorge Baradit con Hidrasil. Como que en Hugo Correa y Baradit no hay nada. Pero es muy poco conocido. Entonces, yo siempre digo, faltaron autores y faltaron cuentos como algunos que salen acá, que fueron publicados, ¿ya? Que tuvieran esta sensación de esa época que faltó escribir. Faltaron más Hugo Correas, faltaron más Elena Aldunates, ¿ya? Faltó que se siguiera, digamos, con esa tradición, ¿ya? Para llegar, digamos, relajadamente hasta ahora. No hubiera este salto. Cuando tú le preguntas a un cabrón, ponte tú, no sé, que empezó a leer a Jorge, por ejemplo, y le tiras un libro, ponte tú, de Hugo Correa, y dice, ay, ¿esto qué es? No va a entender, porque faltó el nexo. Lo que no pasa, ponte tú, en los países anglosajones, que está el nexo. Entonces hay toda una educación, digamos, que el lector va leyendo de a poco y va tomando diferentes autores para hacerse una idea. En ese sentido es muy importante la educación, porque por ejemplo yo recuerdo haber leído en textos escolares a Ray Bradbury, pero no a Hugo Correa. ¿No? En textos escolares chilenos, que uno leía en el colegio. Y por Hugo Correa, yo para el taller que estoy dando de ciencia ficción y fantasía, yo doy los altísimos. Porque es una novela buenísima, es una novela que está escrita durante la Guerra Fría, ¿ya? que hace todos estos elementos, digamos, del miedo, de la manipulación, del engaño dentro de lo que pasaba en esos años, pero también va más allá. Es esta cosa del existencialismo, digamos, de cómo el ser humano ya se siente tan pequeño ante un ser increíblemente grande, y estos seres increíblemente grandes a su vez se sienten pequeños ante algo que es los altísimos, y ahí es terrible. Y ese final, ese final, digamos, en novela es asombrosamente terrible. Es una novela que tiene muchos puntos de vista para estudiarla, y como dices tú, no se da. Se da Crónicas Marcianas, que también es maravillosa, Crónicas Marcianas. Pero teniendo a Hugo Correa... Tenemos lo altísimo. Claro. Sí. Entonces, sí. Por eso mismo cuando empezamos a agruparnos, por el año 2000 más o menos, que por lo menos yo le doy, cuando me he puesto a investigar, yo por lo menos mi historia con la fantasciencia parte del 2000, con la convención esa Ficción 2000, no sé si alguien habrá ido a eso. No hablamos de los que no habían nacido aún, ni siquiera tú, Ficción 2000. Yo estaba trabajando como chino. Ficción 2000, que ahí estaba de jurado Hugo Correa, Miguel Arteche y un tal Luis Saavedra, eran jurados de un concurso de cuentos de ciencia ficción, y también hubo un concurso de cómics. Esa fue como antes que existiera la Comic Con, esa fue la primera convención que se hizo de cómics, ciencia ficción, manga, de todo, en la estación Mapocho, el año 2000. Y yo ahí obtuve el segundo lugar, creo. El primer lugar lo tuvo Pablo Castro. ¿Qué es Pablo? Se transformó en otra persona. Sí, he visto la foto ahí, muy seria. Y ha aparecido en algunas publicaciones, pero con otro nombre también.
pero eso no sabía yo. no podemos revelar. Entonces, en aquella época, el 2000 por lo menos, es cuando yo empecé a rastrear, por lo menos, cómo me involucré yo en esto. De ahí llegué a Phobos, el fanzine estúpidamente gratuito, Phobos. En Phobos también ya tenía algo que ver Rodrigo Mundaca, de ahí surgió Taucero, de ahí habían unas tertulias que tú querías implementar. Y las implementamos. Y se implementaron. Y fueron muy buenas las tertulias. Y yo te preguntaba esas tertulias, porque me parece que algo tenía que ver Sergio Gaudelarmand, ¿verdad? Porque él hacía unas tertulias de ciencia ficción allá en Buenos Aires, ¿sí? Pero ahora esas tertulias como que se separaron porque Sergio ahí... Es un personaje polémico. Sí, sí. bastante. Pero tú parece que tomaste la idea de ahí de también hacer unas tertulias de ciencia ficción acá y te contactaste con Luis, me parece. Contigo, con Luis y con Jorge. Y ahí, y contigo. Pero era tu iniciativa, sí. tú querías hacer esas tertulias. Y de ahí partieron y se hacían en Providencia, en distintos lugares que se hicieron, y ahí aparecieron... En Bariloche, después en el HBH. Y logramos sacar a Teobaldo Mercado de Conchalí. Hasta él llegó ahí con su libro, con una gran producción, 6 novelas. Y yo no podíamos creer cómo este tipo del que nadie había oído hablar tenía todas esas publicaciones. Claro, él las hacía él mismo, pero eso aún no le restaba por supuesto ningún mérito. Esas tertulias fueron muy buenas. Nosotros ahí salieron varias cosas. Ahí me acuerdo que iba Jorge con la señora, ibas tú, iba Teobaldo, iba Artefacto. De Pedro Díaz Cartes, el autor del Astronomicon. Astronomicon, y varios más. Mundaca también. Pero Mundaca se salió del mundo de la ciencia ficción, ahora está dedicado a la filosofía. ¿Cómo se llama eso? El escepticismo. Sí, está... Él es un escéptico. No cree nada. Se mira al espejo y dice, no me creo. Es escéptico o nihilista, no sé. Cambió. Y se le salió el pelo igual que... Pero no será por exceso de neurona. No sé. ¿Quién ha sabido de él? Yo he sabido de él. Está bien. Quiere que no se sepa de él. Eso es lo que he sabido de él. Sí, quiere desaparecer. No, yo creo que él fue muy importante en la etapa que le tocó vivir el movimiento también, porque de alguna forma, si él no hubiese estado ahí y no hubiésemos construido Taucero, cuando Phobos dejó de existir, ¿qué pasa? Ahí ese vacío... Y acá no existirán estos cuentos, de hecho. ¿Cuál fue? Porque todos los niños se aburren por la tarde y se los escribí precisamente para Taucero. Y ese fue el que salió en Alucinaciones TXT. Ese, sí. Sí, ese. Sí. Te voy a decir el tiro que estaba hablando de él. Que lo vea por YouTube. Ahora, pregunta yo a ti. No, pues yo venía a preguntar, no que me pregunten. De todos estos cuentos, ¿cuál es que más te acuerdas tú de esos años? A ver. Yo siempre me acuerdo mucho de La Colorina. Pero acá no sale. Que no está aquí. Está en el titulador de cabeza. Y también me acuerdo mucho de Los Otohualpis, que tampoco está aquí. No, ese no está en ninguna parte. Desapareció eso. ¿No está en ninguna parte? No. Ahí el editor tome nota. Otohualpis, Los Otohualpis. Por supuesto me acuerdo de Madeja, de Corazón de Melón, me acuerdo mucho de Esferas, ¿no está aquí tampoco? No. Existe, pero en el está ahí. No está en ninguna parte. Está ahí. Esferas lo publicamos en Taucero. Sí, fue por una Navidad. Sí, y era un cuento de Navidad. Es un cuento de Navidad, de hecho. Es como se origina el viejo Pascuero. O sea que aún hay cuentos que no han sido publicados. Pero que se va por otro lado. Claro, no es fantasía. No para eso y tampoco iba reestructurado, entonces está como así. ¿Y esa selección la haces tú o la hizo tu editor? ¿Quién? ¿Tú la hiciste? Yo la hice. Tomé ciertos textos que los tiré en el triturador de cabeza y hicieron textos para informe. Pero del triturador, digamos, igual son textos más nuevos. Ya, yo creo que el 2010 para adelante. Sin embargo, ahí pusiste La Colorina. Sí, es que ese tenía otro aroma, otro olfato, otro sabor. Claro, algo que no por ejemplo, Mundaca no podía entender nada de eso. No lo entendía. No entendía en su mente analítica de ingeniero. No podía, no estaba más allá de sus posibilidades. Y él decía, no, confía. No, sí. Este cabro tiene talento. Y ese salió en Aurora Pixil. También. Ahí lo tiraron. Pero, mira, si quieres que consuelo al respecto, Rodrigo Mundaca tampoco entendió Corcho Loco mata a una vaca, ¿no? de Daniel Guajardo.
Así que no fuiste el primero que pasó a formar parte de su lista de relatos desconcertantes. De hecho, debería sacar un libro que se llame Relatos desconcertantes. ¿Qué me desconcertaron? Deja tomar nota. Y él escribió Pi. Él escribió Pi, exacto. Nunca lo leí, me dijeron que era muy malo. Pero nunca Claro, decían que era el peor cuento de ciencia ficción escrito jamás. ¿Sí? Era como The Room, con Tommy Wiseau, una cosa así. Hi Mark, pero nunca lo leí, jamás. Pablo Castro lo leyó. ¿Y qué dijo? Entonces no se puede hablar. Primera ley, la primera regla del club de Pablo Castro, no se habla de Pablo Castro. Así que, viste, ya nos fuimos por la rama. Entonces hemos llegado a este momento. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya será hora de... ¿O no están aburridos tal vez? ¿Están aburridos? ¿Está bien? No. Para que... Ah, tú me ibas a hacer una pregunta, a mí ya me la hiciste, ¿verdad? Te la hice y la contestaste. Fome la pregunta. Esperaba algo más... Es verdad que se explica. Sí. Hagamos una pregunta al tío Flores. No, yo no estoy jugando, estoy público. Es público. Léete algo. De acá. A ver, voy al azar. Vamos a... La casa olía a cera y las ventanas se encontraban cerradas. Toda la luminosidad entraba por un pequeño tragaluz en el techo. Estaba muy frío y silencioso. Con seguridad el segundo piso estará con algo de calefacción, pensó José. José Luis Flores, ¿viste? Saliste igual. Don Esteban Martínez era un hombre macizo de cara arrugada y ojos quebrados. Se sentó en la silla junto a José. Ese es Madejas. Ese es Madejas, del 2007. Bueno, tú aquí dejaste consignado el año de publicación o de cuando escribiste el cuento. De cuando lo escribí. Cuando se escribió originalmente. Pasaron por varios procesos, digamos, de corrección, pero ahí está cuando se originó el cuento. Cuando salió de acá, ahí. O de la... ¿Cómo se llama? De la caja naranja. Porque, ¿sabes? Solo una vez me encontré con un libro de Jodorowsky, no lo he vuelto a pillar jamás, un libro de cuentos de Jodorowsky, donde recuerdo que él, en el prólogo o en alguna parte del libro, decía que esos cuentos los había escrito en el transcurso como de 50 años, 60 años, no sé si Jodorowsky tiene como 1000 años, pero... Y que a propósito no había hecho lo que hiciste tú. A propósito no había querido colocar en qué año había escrito cada cuento. ¿Y eso es creíble? Viniendo de Jodorowsky... Difícil saber. Sí. I don't think so, diría Jodorowsky. Pero tampoco es tan interesante. O sea, no es tan interesante saberlo, la verdad, ¿no? El artefacto libro Por eso, permite esos juegos, ¿no? ahí es cuando uno, por ejemplo, para Armando es importante que... Claro, Para Jodorowsky no lo era. Para Además Armando... del artefacto que es ese libro, Este es un artefacto, este artefacto obviamente obedece a otras prerrogativas que las que Jodorowsky perseguía. Hemos hablado aquí, hemos hablado de legado, por ejemplo, de legado, de perseverancia, de continuidad, de tradición. A todo eso apunta este libro y también tu voluntad de querer como reunir en un tomo un periodo y una producción que obedece a lo que hablábamos hace un rato, a esa voz autoral de... Ahora, ¿qué crees tú que tenía ese Armando Roselot del 2005 que no tienes tú ahora y viceversa? Aparte de la cabellera. Pelo no tengo ese. Pero, digamos, narrativamente hablando, Porque la versatilidad sí estaba. Porque hablamos, por ejemplo, de La Colorina y hablamos de Mozo de Pollo Bicéfalo y de Corazón de Melón y de muy distintos registros y tópicos y formas de narrar. Desde el surrealismo y el Dada hasta cosas más como Ballard, me acuerdo. Yo creo que son diferentes voces, ¿ya? Yo creo que cada uno tiene una voz, ¿ya? Nosotros siempre tenemos una voz, pero una vez que uno descubre su primera voz y se asume esa voz, uno puede llegar a tener otras voces. Me pasa con ciertos alumnos, ¿ya? Que pasa un año o algunos meses y de repente esa es tu voz. Y de ahí ¡pum!, se desarrolla y estalla, así, ¡ah!, como que se encuentran a sí mismos y ahí pueden llegar a empezar a escribir. Pero una vez que ya encuentras tu voz, empiezas a experimentar otras voces. Entonces hay ciertos escritores que tienen
me incluyo, tienen varias voces para contar diferentes cosas, ¿ya? Cada texto tiene un estilo y una estética, y de repente una voz para lograr ese sentimiento con ese texto en particular no sirve. Entonces necesito otra voz que me dé eso. Y ahí se transforma, vienen estos diferentes tipos de voces. Y en este libro, ponte tú, hay varias voces, ¿ya? Pero hay una cosa en común, ¿ya? Siempre digo que estas son las bases. Estos cuentos son como las bases de mi escritura actual. Y volviendo a lo que dijiste hace un rato atrás, este asunto de las publicaciones que se demoran mucho en salir, ¿ya? Y esto mismo va a pasar porque ahora pronto va a salir el orden. Es una novela que yo le escribí en 2008, 2009, pasadito con Aleph, que después la reescribí, digamos, la corregí, que salió como Toki, yo también por Segismundo. Pero, y ahí me tocó hacer trabajo más fuerte, tratar de actualizar, entre comillas, pero no sé cómo habrá quedado. Para mí quedó bien, ya, falta que la lean. Pero pasa eso, o sea, hay una cantidad de voces que se van formando en el tiempo. Hay voces que quizás con la colorina va a haber una voz que después se transformó en el titular de cabeza. ¿Ya? Y esta narrativa media surrealista, que trabaja un poco con el absurdo, con esta cosa como chistosa, ya que todo esto es re difícil escribir algo que sea divertido. Cuesta mucho más que escribir algo que sea trágico. Y me siento feliz de poder llegar a eso, de poder, digamos, escribir un texto que dé risa y también a su vez escribir un texto que dé pena. Es lo que hablábamos hace un rato cuando estabas mencionando la película Inteligencia Artificial. Claro. Y lo de las emociones, que fue algo que en un principio se suele criticar a la ciencia ficción cincuentera, que era como de muchos personajes de cartón piedra, muchos científicos, muchos superhombres y poca emoción, poca empatía, ¿verdad? Y que a partir de la New Wave en adelante empiezan a sumarse todos estos elementos, la experimentación, el mayor desarrollo de una ciencia ficción blanda. Bradbury igual lo hizo, ¿eh? Bradbury salió solo, así como tú, en ese sentido. Bradbury apareció, se desarrolló y se cultivó, vino como del espacio. En esa forma bien parecido, porque también tiene una beta poética. ¿Viste? Y ahora quedamos de nuevo en foja cero. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No sé, alguien por allá. Luchito. Luchito. La ciencia ficción, para ser una literatura prospectiva y efectiva, tiene muy poco humor. Es muy seria, es incluso domesticada y conservadora. Pero tú eres uno de los pocos que incluye humor dentro de sus relatos de ciencia ficción más cincuentera. ¿Qué significa el humor en tu literatura? Es una cosa irónica. Ya me gusta un poco ironizar con esta cosa media seria. Ya, por ejemplo, en el titulador de cabeza hacer un cuento que se llama, ponte tú, es que es el surrealismo, pero hay uno que se llama Como en el hocico. ¿Ya? Y es un cuento, digamos, tiene harto humor, pero trabajamos con ¿qué? Trabajamos con viajes en el tiempo y con realidades paralelas. El personaje, el humor lo pone el personaje. Es un personaje, es un tipo, digamos, que no está ni ahí con nada, ¿ya? Y se ve enfrentado a una serie de cosas muy serias, pero cosas serias que son estúpidas. Entonces ahí está el choque de algo que parece importante pero no es tanto, con alguien que no está ni ahí. ¿En qué otro texto tengo cosas de humor ahí? Bueno, están la colorina, el ururum, pero es una forma de narrar, básicamente. Es tratar de que el texto en sí produzca esta chispa, esta vuelta de tuerca, esta cosa, digamos, que te cachetee, como en el hocico. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. ¿Qué autor en el 2005, en qué autor veías tú reflejada tus inquietudes? Dan Simmons. Dan Simmons. Dan Simmons, completamente. Estaba completamente influenciado por Dan Simmons. Sí, me acuerdo que... Sí, no, es Vallejo. Olympus. No, Canto de Hiperión. Canto del Hiperión. Sí, No, completamente. Martín Silenus. Qué bueno. El poeta. Personaje memorable. Grandísimo. El cónsul. Que hablaba pura chucha. El híbrido de John Keats.
Exactamente. Y el ¿cómo se llama? Dan Hartensen, que navegaba en la nave Argo, las Boreas, y Bueno, allá había el señor editor, se tiene que acordar la crítica que hay a las editoriales ahí. ¿Recuerdas cuando Martin Silenus publica algo y es un bestseller, pero en la, ¿cómo se llamaba? La inteligencia artificial. el tecnonúcleo. El tecnonúcleo. Entonces se lo vendía al tecnonúcleo y era como que estaba en internet, entonces ya había agotado la primera edición y nadie más se la iba a comprar. Porque los humanos No leía. no leían. ¿En qué condiciones crees tú que se está leyendo más ahora que...? Ciencia ficción sí se lee más porque es más. Hay más, se lee más porque hay hay más. más y se publica ahora. Antes no se publicaba, antes los relatos de ciencia ficción quedaban ahí. Y no había nadie que los arreglara, que los mejorara, que hubiera nadie que llegara al lector. Pero por ejemplo se publica más Armando Roselot, pero se publica más a Armando Roselot porque Armando Roselot está preocupado de que se le publique. Pero a nadie le van a tocar la puerta y le dice, tiene un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Como ocurre en todo orden de cosas. A lo que voy yo es que yo no veo que haya ninguna editorial interesada en publicar algo que sea específicamente ciencia ficción. No, sí hay, todo esto está Contracorriente, que interesa, Sigismundo, que interesa... Ya tengo hartos libros ahí, por si Aurea, que interesa. inédito. Hay varias, Tríada también. Sí, Pero yo hablaba de... No las voy a mencionar. Pero grande, de las grande. de las que no quisieron ir a la ya. FILSA, por ejemplo. Es que ellos tienen todo ese mercado, lo tienen en Europa y Estados Unidos. Y claro, ¿para qué van a- Que relega una sola, ¿no? Nosotros los latinoamericanos tenemos que preocuparnos solamente de historias, digamos, de miseria, pobreza y no sé, cosas terribles. Entonces, Pero eso se puede hacer, de hecho se puede hacer. había algún chileno, Dan Simmons me dijiste, pero en esa época había algún autor chileno que... Bueno, yo conocí a Que sí. Hugo Correa, lo conocía, había leído un par de cuentos, pero nada. Y no necesariamente ciencia ficción, pero por ejemplo, no sé si Fuguet te habrá llamado la atención o algún otro autor de... No, en ese alguna tiempo otra- la verdad que los chinos me aburrían mucho, o sea, los leía y no quería leer nada que fuera real, no sé si me entendí la idea, o sea, todo lo que yo quería leer quería que me sacara del mundo habitual. Y los chilenos lo único que hablaban era lo mismo de siempre, porque prendían la tele y leer el libro era lo mismo, no, chao. Entonces, ¿tú no encontrabas que en ese tiempo, o por lo menos cuando te incorporaste al movimiento... Había conocido a Jodorowsky en los cómics. Ya, la Ya, carta de los metabarones. y Sí, eso. todo ese tipo de cosas, y me gustaron. Entonces fue esa ausencia también te llamó a escribir. Obvio. Yo creo que a todos los que escribimos, digamos, fantasía o ciencia ficción acá nos pasa eso, o sea, queremos hacer ciertas cosas que acá no habían. Ya, ahora sí hay, ahora existe, ahora hay un movimiento fuerte, grande y bien, o sea, y la idea es que ese movimiento se siga perfeccionando, o sea, no solamente que se quede en lo que están haciendo, sino que vayan mejorando, agregando elementos tanto latinoamericanos como elementos más universales. De hecho, el problema que tenemos en Chile es que escribimos mucho para los chilenos. Lo escribo para todo el mundo. Está bien, tú puedes escribir para Chile, pero le mando un libro, de ciertos libros a un canadiense, lo lee y dice, qué interesante, y ya me trabajar al lado, chao, no hay una conexión. Como si tú lees un libro de un tipo más importante que escribe de Murakami, por ejemplo, que escribe de Japón, pero son temas universales, y de repente se escapa un poco de ahí, y toma la fantasía de otra forma también. Ese jugar con la fantasía de diferentes maneras, lo que yo trato de hacer, con las diferentes voces que tú me estás diciendo. Claro, pues a Murakami se le critica en Japón que no es lo suficientemente japonés y que es demasiado americano, norteamericano. Al revés de acá. Acá tienes que ser súper chileno para que... No, lo mismo. ¿Ah? Japón es igual que Chile. Sí. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el... La voz del profesor. que tiene que ver con lo que había preguntado antes, que el tema de la editorial y todo eso, es que si hay algo que uno ve, son muchas antologías de ciencia ficción. O sea, si uno enumerara las antologías de ciencia ficción, no sé, 10, son muchas. ¿Qué opinión tienes tú como autor en este caso de cuentos respecto de esa constante que cada editorial tiene una antología de ciencia ficción? Eso se debe a que tuvo un vacío muy grande de muchos años. Entonces, todos esos cuentos que se podrían haber publicado durante mucho tiempo, se están tirando todo juntos. ¿Ya? Tenemos un vacío de muchos años, son 30 años de vacío. O sea, igual hubieron cosas, pero no sé, pues, en 20 años se dan 3 libros. Nada. ¿Ya? Entonces, hay antología. Por ejemplo, hay ciertos autores que tienen, más que yo, tienen 60 años, y recién están sacando sus cuentos que escribieron hace 30 años.
y nadie los ayudó, los tuvieron metidos en talleres, entonces hay que editarlo, hay que tratar de que los cuentos queden bien hechos, etc. Pero son cuentos que estuvieron escritos hace mucho rato. Entonces faltó lo que dije, faltó esa escala, faltó ese espacio que hay que ir llenando a poco, para seguir, digamos, haciendo más textos bien. Yo voy al hecho que, por ejemplo, hay autores que ya tienen libros de cuentos de fantasía, que están dentro de antologías, y lo invitan a participar de otra antología, y toma el mismo cuento que estaba aquí, y lo pasa acá. Ah, pasa mucho. Y se vuelve a repetir, entonces tú finalmente, como ponen un nombre de un autor conocido del área, le vuelves a leer el mismo cuento. Todas estas veces. Claro. Entonces, Pero pasa mucho en todos lados. Sí, o sea, pasa. O sea, yo me acuerdo, Neil Gaiman cuando todavía no era tan famosillo, tú podías comprar como 10 libros digitales de antología de fantasía, / gótico, / terror, / vampiro, el mismo maldito cuento de Neil Gaiman. Porque eso es su caballo de batalla. Porque no, que tenía que mostrarse y porque no había vendido los derechos del cuento. Por ahí va, tiene que mostrarse. Y no había vendido los derechos del cuento, así que era libre de ponerlo donde quisiera. Está bien. Y eso hay que hacerlo, de hecho, hay que mostrarse. De hecho, un poliedro, ya ahí está Luis, pasa. Ya me llegó un cuento de alguien que ya lo había leído en otra parte. Le dije, oye, yo lo leí en otra parte. Sí, es que está en otra parte. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Pasa, porque quiere mostrar su otra beta, quiere mostrar ese Más cuento. son ediciones que desaparecen. ¿Ah? Son ediciones que desaparecen. Exactamente, también. Son de tirajes chicos. Entonces, Sí, eso es lo que hablábamos también hace un rato sobre la tradición, que por ejemplo hay un escritor, mira, no me acuerdo muy bien, pero el segundo apellido es Pinochet. Justo me acuerdo del segundo apellido por razones obvias. Me parece que se llama Óscar Saavedra Pinochet. Ese lo publicó, donde sale, ¿cómo se llama este editorial? Ya, ese güey. Bueno, es una novela, creo que se llama Cronas. ¿Ya? Es de ciencia ficción. Y posiblemente, como te digo, yo ni siquiera retengo muy bien el nombre, pero sé que existió, sé que se publicó aquí en Chile, Óscar Saavedra Pinochet, me parece que se llama. Y es imposible de conseguir, es posible que jamás se vuelva a reeditar, y ahí vamos a haber perdido, quizás independiente, no sé si es un libro bueno, si es un libro malo, no tengo idea. Yo, si lo encontrara, lo compraría porque me según la editorial dice que es muy bueno. La ciencia ficción chilena, Ah, pero... Muy cerca de la recomendación, ¿no? Sí, pero... A mí no me importa como alguien que está interesado, pero ¿qué se reedita? No tenemos casi reediciones, o sea... Mira, ahora yo sé que se están reeditando varios, o sea, hay libros de autores más, Aliens vs. Chileans, ¿no? Carmona Inc., ese va como en la 7ª edición, me parece, ¿no? Sergio, Lo que pasa es que con los libros en Chile hay un defecto complicado que tiene que ver con los libros huérfanos. No hay una ley de libros huérfanos. Porque por copyright no puedes editar algo. ¿Y por qué es un libro huérfano? Porque Un nunca libro había escuchado. huérfano es un libro con nadie sabe quién tiene los derechos. Ya. ¿Ya? O sea, yo estaba persiguiendo un par de libros de novelas chilenas de los años 40, 30, de Hernán Jaramillo, y nadie no ha podido conseguir, nadie sabe, el registro de autores no sabe, quién heredó esos derechos si alguien los tiene. O sea, tú te podrías enterar si lo publicas y te llega una demanda. Pero no es el tema. Claro. O sea, en otros países existe una ley que te permite publicar algo, decir, mira, yo pongo 5 veces un anuncio en el diario oficial, si nadie lo puede publicar, y si aparece algo en el derecho, bueno, le pagan los derechos correspondientes. ¿Ya? Acá no. Entonces no hay ninguna preocupación por un montón de libros que están perdidos porque nadie puede reeditarlo. Aunque quisieran. Y eso es algo que nosotros hemos visto ahora, tenemos un problema, tuvimos un problema puntual porque con Luis Saavedra queremos hacer una antología de los cuentos que se publicaron en el fanzine Fobos. Otra antología más. Y tuvimos un problema con un autor que nos gusta mucho, que nos gustó mucho en su momento, Raúl Senel Martínez, pero él falleció. Y nos pasa eso, que su obra quedó huérfana. Luego pasa que la familia del autor en cuestión quizás no tenía hijos, quizás no había una sucesión, quizás no les importa simplemente, y ha pasado con grandes autores, por ejemplo Máximo Carvajal. ¿Dónde están las reediciones de Máximo Carvajal? ¿Qué pasó con la obra de Máximo Carvajal? Un autor de, bueno, y ni hablar de Sergio Meyer. Eso me toca tan profundamente que me acaba de doler el corazón, de verdad. Entonces es terrible. ¿Cómo partimos por lo que dices tú? No existen estas leyes.
No existe, nosotros estamos trabajando, aquí la verdadera muerte es el olvido, ¿verdad? Sergio Meyer, imagínate, Sergio Meyer, Raúl Senén Martínez, ¿cómo hacemos que tus alumnos, que las futuras generaciones no pierdan esa obra? No te mucho, pero también tiene que ver con la estupidez de que los autores creen que van a vivir para siempre. Sí. Que también es una estupidez. Sí, no solo de los autores humanos. Pero no, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, estoy pensando en gente que conocí como Bolaño. Bolaño dejó listo cómo se tenía que publicar su obra y con quién iba a hablar con la gente. Y qué iba a pasar, qué pasar con su... No se respetó finalmente, claro. Porque igual sacaron el libro. Incluso Lovecraft dejó su testaferro, claro. Que no era Derleth. ¿Ah? Que no era Derleth. Claro. Lovecraft dejó a otro tipo de cargo, sí. Pero ese tipo murió y Derleth ahí... Bueno, ahí, claro, pero de todas formas hay una intencionalidad de dejar las cosas andando. Y claro, y eso muy pocos autores lo tienen. Porque es tan feble el arte. Sí, de hecho yo no lo tengo, no sé si Armando habrá tomado las precauciones y las medidas, no sé si tú lo has hecho. Sí, ves, ya, entonces tenemos que decir, es que usted, tío Flores, también es un hombre de leyes, de derecho, perdón, del derecho, sabe, de derecho. Pero debería asesorarnos entonces y quizás eso es algo útil que podemos aprender todos aquí, para que no se pierdan los vaqueros, las balas en la pampa, no se pierda un payasito de porcelana. Pero no necesariamente, pero tú sabes lo que te digo. Sí, tú en ciertas cosas eres mucho más ordenado que yo como autor. Pero sí. Las que no importan, parece. No, tú lo sabes. Tú sabes de lo que estoy diciendo. Pero en ese sentido, claro, y por eso se pierde en obra. Porque es feble el arte, es un arte invisible, ¿cierto? Claro, y eso contradice totalmente lo que decían los griegos, eso de la vida breve y el arte, ¿cómo es? Vita brevis, eso es latín, vita brevis, ars longa. Sí, pero seguramente debe ser, aunque sea latín, debe ser griego en su origen. Claro, pero ahora hay que tomar las medidas correspondientes. Bueno, pero por supuesto, basta con decir toda esta hueá mía y... No, pero ¿sabes qué? Yo creo que puede, en vez de que sea un egoísmo, es una falta de importancia que le demos a lo que hacemos. O sea, cuando en mi familia a nadie le importa lo que yo escribo, uno dice, bueno, esto realmente no tiene ninguna importancia, ¿para qué voy a dejar un testaferro? ¿Para qué voy a dejar alguien que esté a cargo de la...? No, porque después, si a mis hijos no les importa un pepino lo que yo hago, uno se convence que lo que uno hace no tiene ninguna relevancia. Tiene relevancia. Por lo menos, ya sabe yo. Eso le pasa. Eso puede pasar, como también puede no pasar. Porque hay cierta, lo he visto con ciertas sucesiones, porque lamentablemente ya tengo amigos que han fallecido, en que la sucesión no ve ningún valor, ¿y qué ganamos con eso? ¿Verdad? Pero sí ganamos, vendamos la casa, vendamos la biblioteca, vendamos los muebles, pero la obra, ¿qué voy a ganar yo con eso? Es un lío porque que el editor, que después que la librería, que el distribuidor, que no pagó, que te pagan en 6 meses, entonces la familia... Son bien. No, eso es un cacho. Y quedan los derechos, ahí quedan huérfanos, como dices tú, y se pierde esa obra. Y la segunda enciclopedia de Tron está destinada a desaparecer en unos 20 años más, y nadie la sabrá de ella, aunque esté digitalizada y la podamos descargar de www.algo. Gran libro. Entonces, esto es súper importante, esto que estás haciendo tú, que estamos, los que seguimos en esto, es importante por lo menos para nosotros, y lo que importa es que la sociedad entera y los lectores lo consideren importante también. Por eso es clave, por ejemplo, los talleres y toda la labor de el taller, de difusión. Es súper importante para ir mejorando porque la ciencia ficción y la fantasía siempre ha estado tildada de un género pobre, ya mal escrito. En muchos casos es un buen tilde. O sea, es muy real. O sea, es real. Que no, claro, no está muy alejado de la verdad. Claro, pero la idea es mejorarlo, la idea es ponerlo a nivel. Sin embargo, el público en general es un gran consumidor de fantasía y ciencia ficción. Si no, pregúntale a Marvel, si no, pregúntale a Netflix, ¿verdad? Pero si tú, estamos bombardeados, porque tú lo mismo que hablamos una otra, llega demasiada publicación de afuera. Libros, digamos, de fantasía, hay algunos que son re malos. Por supuesto. Va en la tercera página y saben que va a terminar. Tiro, te gusta. Y son todos personajes cartones. ¿Ya? Son todos, ¿no? Entonces, tenemos un libro y se venden, no sé, miles de esos libros, y habiendo libros acá 1000 veces mejores, no los publican.
¿Por qué? Porque el editor le da lata tener que meter mano y trabajar. Si el trabajo de editor es trabajo, tú cuando eres editor tienes que editar. Tú no tenés que llegar y tener el libro listo. Eso no sirve. El editor es flojo acá en Chile. Es súper flojo. Hay excepciones. Pero por lo general es flojazo. El flojazo quiere que no. Estamos viendo la última publicación del ¿Y cómo se llama? Entonces hay que trabajar. Hay Oye, que trabajar. no saben lo que me costó poner esa lápiz en la superficie de Marte, o sea. Y esa labia tiene una... Con la sombra ahí y se todo. entierra. Y una corona. Ah, La corona del rey amarillo, el amarillo. además. Y hay que hacer eso, o sea, el trabajo de editor hay que editar. En Estados Unidos o en cualquier país llega un libro mal escrito, que muchas veces está mal escrito, y el editor dice, si esto le meto mano, esto le meto duro. Y han pasado muchos escritores que le ha pasado. Llegó un buen editor y el editor lo tiró para arriba. Bueno, de eso se trata 1984 en Murakami justamente. Como llega a la mano de un editor algo y dice, esto si lo reescribieras tú, le decía al personaje, podríamos convertirlo en un bestseller. Y así pasaba. Y eso ocurría. Acá es cómodo, el chileno, digamos, en algunas cosas, digamos, no en todo, pero es bien cómodo. Me gustan las cositas en bandeja. Y realmente hay que trabajar un poco más para que las cosas resulten bien. Y trabajar harto. O sea, yo, por experiencia, sí, yo por experiencia, yo trabajo en esto. Ya, no hay día que no escriba. Y tú también. Yo sé que tú también escribes mucho. Porque tengo mucho tiempo libre. Yo también, pero si uno quiere dedicarse a algo, tiene que darse el tiempo. Sí. Tú tampoco, pero bueno, por eso no me pega. Ahora pregunta para edito. Sí, mira, más o menos también para retomar, entre otras cosas, aparte de lo que estás mencionando ahora respecto a cómo tú tenés que trabajar, tanto sea para poder llegar a un buen editor, para hacer motivar también que ese editor también trabaje, etcétera, y también tiene que ver con la difusión. Y creo que Sergio hizo una buena introducción respecto a esta generación en la que ustedes participaron, que de alguna manera, como dice Sergio, se hizo como una especie de puente y en donde Armando traspasó a una nueva generación que se está mencionando de autores que están haciendo ciencia ficción y fantasía. Pero mira, yo soy del norte, yo soy de Antofagasta. Yo a Hugo Correa lo conocí en el 2005, recién. Allá en Antofagasta no se conocía mucha ciencia ficción chilena. Uy. Y la generación de ustedes, por ejemplo, en Antofagasta no sonó nada, o sea, no se escuchaba, no se sabía de nada. Y el temor ahora está en qué estamos haciendo nosotros, o qué piensas tú que tenemos que hacer nosotros para salir de eso mismo, porque si no nos va a terminar pasando igual, estamos haciendo todos los esfuerzos. Básicamente lo que hay que hacer es que las editoriales que están publicando se muevan harto a nivel nacional y que las editoriales grandes le echen ojo a los autores chilenos y dejen de echar cosas de afuera que son tan re malas. No todo, pero hay cosas muy malas que vienen de afuera. Oye, hay una cosa que también quiero apuntar ahí, que cuando hablas de generación en verdad son como 15 o 20 años. ¿Tu generación no es tan distinta a esa generación? No, porque tiene que ver. Generación X todavía, no eres millennial. ¿Ah? No uses, no uses. Estoy diciendo generación. Somos baby boomers. Allá está el baby boomer. Baby boomer es eso. No, pero hablando en serio, eso para cortar siempre porque una generación en verdad son como 15 años. Sí. No es como... No, Pero Luis todavía está hablando JL. Mire que buscar. Es que acaba de llegar de Inglaterra con ganas de hablar en español. Claro. Hablaron en inglés. Bueno, lo que quería terminar es que había mucho regionalismo. Incluso en Tocopilla, no sé si conocí este cabrón que Sobosco. Ah, sí, pues. Sí, lo conozco Sobosco. Sí, claro, lo conocí trabajando en Tocopilla, ¿cachai? Sí, había mucho regionalismo. En el Maule había muchos poetas que se parecían a lo que tú escribías, ¿cachai? Amigos de mi abuelo que escribían surrealismo muy parecido. Y había esos regionalismos post-dictadura, ¿cachai? Fue una cosa nuclear, ¿no? Es como, ya no podemos hacer cosas colectivas, no podemos hacer voces grandes, no podemos juntar de alote, todos hacemos cosas chicas. Hoy por hoy, Internet, un cabro publica una novela y la pone en Wattpad y lo conocen 2000 chicos. Y con respecto a los editoriales grandes, con los editoriales chicos, los editoriales grandes sí buscan autores chilenos. No importa tanto la edad, ¿no? Tengo mi amigo Mario Valdivia, que lo conocí desde mi infancia, y era consultor, ingeniero, con super serio, y de repente se fue a escribir novela detective pasaron los 60 años. Y le va bien más, y es chileno. No busquemos excusas para ninguna cosa. Hay que oler los tiempos, hay que vivir el zeitgeist.
de dónde estamos. Sí, que es. Y eso pasa mucho con la fantasía de ciencia ficción. Sí, con esa, Que no sabe dónde estamos. ahí va yo, que se publica mucho autor, pero no en fantasía de ciencia ficción. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Estamos hablando del género. ¿Ya? Pero no es verdad en Latinoamérica. Por ejemplo, el otro día leí no me acuerdo cómo es que esta otra argentina que tiene este libro de amor que se llama Pájaros en la garganta o en la boca, no me acuerdo. Pájaros de la boca. Sí, que es maravilloso. ¿Cómo se llama ella? Samantha Schweblin. Que lo leo. Jamás voy a poder pronunciar bien el apellido. Eso lo estoy seguro. Pero ella con ellos quiere habita lo fantástico como habita lo real. Entonces, algo pasó ahí para que ella existiera, ¿me entiendes? Y es latinoamericana. O sea, La Argentina es surrealismo puro. claro. Pero ¿me entiendes? Entonces, se puede siempre y cuando tú vuelas donde estés parado. Si no, Obvio. Luchito. Bueno, iba a decir que lo de las generaciones también es más un constructo comercial. He visto 5 generaciones de gente dedicada a la ciencia ficción y lo mismo que decía JL es que generaciones están separadas por 15 años, pero yo conocí 5 generaciones que están separadas por 5 años, otras por 20 años, y al final uno se define a sí mismo simplemente. Y al final el caminar te hace generación. Obviamente que si estás escribiendo desde hace un año, hace 2 años, no eres generación, sino hasta 5 años más. Pero míralo como que tú eres tu propia isla. Básicamente porque lo primero que tienes que encontrar es tu propia voz. Y de ahí te sumas a Sí, ahí va. Yo más que nada lo decía porque en estricto rigor, como dijo José Luis, tengo la sensación de que estamos y lo digo dentro de mis coetáneos o del grupo de escritores que conocí, por lo menos acá en Santiago, estamos súper preocupados de autodenominarnos generación y de autodenominarnos movimiento, y estamos muy poco preocupados de trabajar con calidad y de hacer difusión, ¿cachai? Yo insisto. Tú lo has dicho, claro, esa preocupación exacto, o sea, y por lo mismo es que la pregunta era para ustedes, ¿qué piensan o qué recomendación podrían hacer de que este grupo de autores, por ejemplo, no tenemos que seguir haciendo? Al principio las generaciones las definen los críticos y los historiadores. No deberían estar preocupados, sí deberían estar preocupados como movimiento, o sea, hacer... Eso, movimiento y generación. Nosotros hablamos de movimiento, no de generación. Y básicamente lo otro es trabajar, tratar de buscar la calidad, mejorar el trabajo. Como editor, mi visión un poco distinta, ¿no? En el sentido de globalización. Escriban en inglés o traduzcan al inglés. El mundo de la literatura de ciencia ficción hoy día es el inglés. Ahí es donde se está leyendo, mira todo lo que está pasando en Asia, ¿no? Los grandes escritores de ciencia ficción de hoy día, el problema de los 3 cuerpos. ¿Vas a leer en mandarín? No. No. ¿En qué lo lees? En inglés. ¿Y los chinos te van a leer en? Inglés. I rest my case. Los chinos no leen en inglés. Sí, por supuesto. Los chinos no leen en inglés. No, sí. ¿No? Al final, bueno, ahí tuve una experiencia estando en Inglaterra, fui a la convención de la asociación inglesa, donde había delegados chinos, porque a través de su instituto, que es un instituto que es como Goethe, que es el Instituto Confucio, toman la ciencia ficción como una forma propagandística de expandir su cultura, y lo que hacen es tomar ejércitos de traductores y los traducen al inglés y se los ofrecen gratuitamente a la... Ese es un movimiento, eso es una organización. De unidad de generación no sé, pero ese es el sentido de tener movimiento. Hay una organización detrás, estás impulsando tus propios autores, obviamente que te preocupa de que tus autores sean buenos y escriban bien, y después inviertes en expandirlos y en promocionarlos. Hay que hacerlo. Y los chinos lo aceptan. No solo los chinos, los uruguayos. Claro. Uruguay tiene agentes literarios que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores para la promoción de sus autores.
Bueno, entonces le damos la oportunidad a una pregunta más, Una preguntita más. que no sea del editor. ¿Tu sentido irónico en ciencia ficción viene de tu crianza inglesa? Estaba pensando en Douglas Adams, que para mí el epítome de la ciencia ficción chistosa. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya algún elemento ahí. Estudié toda mi educación básica en un colegio inglés, ya, British, ya, y hice trabajar harto la ironía. De hecho, cuando me mandaban a la inspectoría, eran muy irónicos conmigo. Señor Roseló, nuevamente por acá. Sí. Ya, entonces hay una cosa irónica que se va aprendiendo. Como también yo creo que se va aprendiendo el trabajo duro, ¿no? O sea, el colegio inglés así. Ya, tienes que trabajar, lograr meta. No darte el brazo a torcer nunca. ¿Otra pregunta más o cerramos aquí? ¿No? Bueno, gracias Armando por... Gracias por venir.